porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una declaración de Jesús y es en esta promesa que nos motivamos para encontrarnos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Una invitación mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, convocando a todos a una lectura reflexiva y diaria de las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en el capítulo 36 del libro de Génesis y lo hacemos con este espíritu de oración. Señor, al abrir tu palabra queremos abrir nuestro corazón y nuestra mente para entenderla y también para practicar los principios que tú tienes para nosotros. Necesitados y agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 36 del libro de Génesis nos encontramos con los descendientes de Esaú, que era el hermano de Jacob. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú tomó a sus mujeres de las hijas de Canaán y entonces comienza un listado que termina involucrando a unas 70 personas. Dice versículo 6, Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas, las personas de su casa, sus ganados, sus bestias, todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra separándose de su hermano Jacob, porque los bienes de ambos eran tantos que no podían habitar juntos, ni la tierra en donde habitaban los podía sostener a causa de sus ganados. Por eso Esaú, o sea Edom, habitó en los montes de Seir. Y Dios está cumpliendo su promesa y los descendientes de Abraham serían una multitud. En segundo lugar, me gustaría destacar que siempre somos el resultado de las elecciones que tomamos. Y Esaú tomó su elección y también recibió las consecuencias. En este caso, él hizo vínculos con el paganismo, es decir, con aquello que rechaza a Dios porque otros son sus dioses. En tercer lugar, me gustaría destacar que en este informe así conciso sobre los descendientes de Esaú, se nos muestra ese cumplimiento de la profecía, de la promesa, de las muchedumbres de personas, como también se nos muestra un movimiento político que va, en primer lugar, desde la parentela, desde el clan, desde la tribu familiar, que después pasa hacia la tribu, una organización política, social, la parentela primero, la tribu después, y finalmente para llegar a la instancia de la monarquía, en un desarrollo para los descendientes de Esaú similar a lo que fue el desarrollo para el pueblo de Israel. La parentela, la familia, la tribu, un poco más extenso, una serie de familias ligadas entre sí y finalmente la monarquía, el reinado. Y en este capítulo, que concluye después desde el versículo 40 en adelante, estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus familias, por sus lugares, por sus nombres, y aparecen. Se nos habla también de una organización, de una planificación. Y yo quiero detenerme en un Dios que siempre cumple su promesa. Dijo que serían multitud, y esta multitud de los descendientes de Esaú es parte del cumplimiento de la promesa de Dios. Pero también quiero detenerme frente al hecho que, frente a la promesa de Dios, además de ser privilegiados, somos responsables, o sea, tenemos que ser recíprocos con Dios. Y esto abre un tema de diálogo y de discusiones en la Biblia, fuera de la Biblia, en la antigüedad y también en nuestros días. ¿Hasta qué punto nosotros pretendemos las bendiciones de Dios y hasta qué punto nos comprometemos con seguir sus orientaciones para ser bendecidos y hasta qué punto después somos agradecidos porque nos bendijo? Entonces, ¿hasta qué punto es la actuación de Dios y hasta qué punto es nuestro compromiso? Nosotros queremos que Dios bendiga,
pero Dios nos orienta cómo vivir para ser bendecidos. Y ahí es donde nos pasa lo que les pasó a Esaú, que Esaú pretendía la bendición, no perder la bendición que le correspondía por ser quien era, pero por el otro lado no estaba dispuesto a seguir las orientaciones o a seguir todas las orientaciones de Dios para ser bendecidos. Y ese es un tema que nosotros tenemos que resolver en nuestra vida, porque queremos las bendiciones de Dios, pero la pregunta es, ¿queremos las orientaciones de Dios que garantizan las bendiciones? Por otro lado, ni todo en la vida es bendiciones. A veces enfrentamos dificultades, adversidades, contratiempos, problemas que no son enviados por Dios, pero que son permitidos por Dios y que deben llevarnos a nosotros también a confiar, a depender, a aceptar lo que Dios tiene para nosotros, sabiendo que lo que Él provee siempre es lo mejor. Y si yo tengo que usar un ejemplo bíblico de esto, el ejemplo así más claro para mí, hay muchos, podría hablar de Job, pero voy a hablar de Pablo. Pablo fue bendecido por Dios porque siguió las orientaciones de Dios. Esaú no siempre siguió las orientaciones de Dios y Pablo tampoco las siguió siempre, pero hubo un momento en que se encontró con Dios y decidió definitivamente seguir las orientaciones de Dios. Y Pablo se transformó en un predicador, en un apóstol, en un evangelista itinerante, pero por causa de esa misión que cumplía, en algún momento él tuvo que estar preso. Y usted no va a encontrar en los escritos de Pablo reclamos en relación al hecho de que parece que Dios se distrajo y se olvidó de Pablo. Lo que va a encontrar es un Pablo que sigue comprometido cumpliendo la misión. Ahora bien, Pablo como predicador iba a estar limitado a un tiempo, a una región, a un espacio, pero como escritor sigue predicando hasta el día de hoy. Así que cuando Dios permitió que Pablo estuviera en la cárcel, lo que parecía un problema fue una bendición, porque desde la cárcel Pablo escribió muchas cartas, muchos libros que llegan hasta el día de hoy, porque Dios es el único que transforma el problema en bendición, cuando confiamos. Por eso digo, ni todo es bendición, pero hasta lo que no parece ser bendición, como la cárcel para un predicador, termina siendo bendición. Por eso yo digo, nosotros tenemos que dejar de jugar a las escondidas con Dios. ¿Queremos su bendición? Claro, la queremos. ¿Y qué hacemos con sus orientaciones? Lo que hizo Esaú. ¿Qué hacemos con su palabra, con su voluntad? ¿Qué hacemos con las indicaciones que muestran, que protegen, que resguardan, que conceden, que garantizan las bendiciones? Dejemos de jugar a la escondida con Dios. Pidamos sus bendiciones, pero sobre todo pidamos seguir sus orientaciones para ser bendecidos. Ahora vamos a hablar con Dios en la oración.
Señor, te pedimos que nos bendigas de tal manera que sigamos todas tus orientaciones y de esa manera seamos bendecidos nosotros, los nuestros y todos los que te necesitan. Bendice a nuestros queridos amigos en sus luchas, en sus necesidades, en sus problemas. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía de hoy. Nos reencontramos mañana y seguimos viajando juntos por este fascinante mundo de las páginas de la Biblia.